28 de abril. Hola, buenas tardes. Vamos a pasar lista. Amavisca. Amavisca. Amavisca no ha entrado. Ah, no, no está entrando Amavisca. Pon en amarillo. Valderrama. Barrios. Blancas, blanco. Blanco. Cruz Barreras. Presente, profe. Ok. Cuevas. Presente. Gaitán. Grijalva. Profe Cruz Barreras, ¿me pasó? Cruz Barreras, sí, así es. ¿Eres tú, va? Me imagino que. Sí. Muy bien. Cuevas Zambrano, ¿sí está? Sí, presente, profe. Bien. Gaitán. Presente, profe. Grijalva. Loera. Presente. Manjarres. Presente. Muy bien. Melendres. Presente. Mendoza. Mercado. Presente. Mesa. Murrieta. Presente. Naranjo. Presente. Rocha. Rodríguez Espinosa. Rodríguez Ortiz. Presente. Ruiz Valdés. Presente, profe. Muy bien. Saavedra. Presente. Salazar. Presente. Sandoval. Presente. Urdiales. Urenda. Presente, profe. Valdés González. Presente. Isayas Corbalán. Presente. Muy bien. Bien, pues vamos a continuar. Bien, estamos trabajando con solubilidad. Ya estamos resolviendo problemas de solubilidad. Recuerden que hay dos formas de solubilidad que vamos a estudiar. La solubilidad en agua pura, en pura agua, y la solubilidad en otra solución donde ya tenga otra sal u otro compuesto solubilizado. Entonces ahorita estamos trabajando con la parte en la cual únicamente es nuestro compuesto, que preferentemente es una sal, y agua, ¿no? Y resolvimos, la clase anterior resolvimos, no me acuerdo cuántos problemas resolvimos, déjenme checar. Esta es la lámina 10. Ok, nos resolvimos hasta el fosfato de plátano. Resolvimos hasta ¿no? El tetraoxofosfato, que es el Ag3PO4. Entonces ese problema quedó resuelto y vamos a continuar con el número 2. ¿Sí? Profe, ahorita no pude decir presentes. Se me atoró aquí la computadora. ¿Cómo te apellidas? Urdiales Flores. Ideales. Ok. Muy bien. Maestro, yo, Gracias. De nada. ¿Apellido? Grijalva. Grijalva. Ok, muy bien, listo. Gracias. De nada. Entonces vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a continuar con el número 2 que está ahí. Ya resolvimos hasta el ortofosfato, ¿no?
tetraoxofosfato, que es el fosfato de plata, y eso nos dio 3.6 por 10 a la menos 17, si recuerdan. Entonces, ese ejemplo nos dice que para preparar 250 mililitros de una solución de bromato de plata, hasta su punto de saturación, ¿no? Siempre hace esa mención, porque se supone y se entiende que siempre vamos a solubilizar lo máximo que soporte mi solución o mi disolvente a la temperatura en la cual estoy haciendo la disolución, ¿verdad? Siempre se busca que quede ionizado o solubilizado, pues la cantidad máxima, ¿no? Por eso siempre menciona esto de disolución saturada, ¿no? Por eso lo menciona. De bromato de plata, el bromato de plata es AgBrO3, el ion bromato, BrO3 unido a la plata, y nos dice que se usaron 1.75 gramos de esta sal en 250 mililitros de disolución, que es lo que se preparó. Entonces nos pide hallar el KPS del bromato de plata. Es muy similar a este que hicimos del cobre. Es muy similar. De hecho, son iguales. Siempre que nos pide la KPS, pues tenemos que hacer el mismo procedimiento. Lo que necesitamos es la concentración de alguno de los compuestos para así poder hacer la ecuación de equilibrio, sustituir. En este ejemplo no nos da directamente la concentración, pero nos da datos para poderla calcular. Nos da la masa y nos da el volumen de la solución. Entonces hay que calcular la concentración molar a partir de esos dos datos. Y nos pasa otra información, nos dice que el bromo tiene un peso molecular de 80, la plata 107.87 y el oxígeno 16, porque necesitamos el peso molecular, ¿va? Para poder calcular los moles, porque nos da masa. Entonces calculen primero la concentración y después resolvemos ya, como lo hemos hecho hasta ahorita, la ecuación de disociación del bromato de plata AgBrO3. Sustituimos en la ecuación de equilibrio, expresamos la ecuación de equilibrio y sustituimos el valor de concentración en la ecuación de equilibrio para despejar o para calcular el KPS. A ver, calcúlenlo para ver cómo andamos con eso, y si hay alguna duda, pues ya lo vamos a resolver en el pizarrón. Pero calcúlenlo primero ustedes para que empiecen a checar cómo andamos, ¿verdad? ¿Cómo dijo que era la forma molecular? Es plata AgBrO3. Un bromo, una plata, un bromo y 3 oxígenos. AgBrO3. El ion bromato es el BrO3. Okay. De hecho, ahí trae un resultado, ¿no? 9 por 10 a la menos 4. Vamos a ver qué tanto nos acercamos a ese. De hecho, está redondeado ahí, ¿no? Me imagino, porque 9 está muy exacto, ¿no? Debe de estar redondeado. A lo mejor da 9 puntos y feriecita, o a lo mejor da 8 puntos y feriecita, casi 9, ¿no? Pero hay mucha coincidencia que fuera exactamente 9. A ver cuánto les da.
¿Alguien tiene algún resultado ya? ¿Sí o sí? ¿Cuánto les dio la concentración? Primeramente. 0.03727. 0.03727. ¿Cuál es tu peso molecular del compuesto? 187.77. ¿Y tu molécula? ¿Cómo está la fórmula que tienes ahí? ¿Qué fórmula usaste? Digo, es que tengo el peso molecular diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene, Creo que ahí me equivoqué con razón. es AgBrO3, ¿no? Son 3 oxígenos, 16 por 3, más una plata, 107.87, más un bromo, más 80. 235.87 es el peso molecular. Probablemente ese es el
Recalcula la concentración, a ver cuánto te da. La concentración es 0.03 molar. Ok, correcto. Muy bien, ya tenemos la concentración entonces. Ahora hay que hacer la reacción de disociación. El compuesto se va a disociar en un ion plata y en un ion bromato. Entonces es 1 y 1, ¿no? Más una plata más un ion bromato. Hay que expresar la ecuación de equilibrio. Kps va a ser igual a la concentración de la plata por la concentración del bromato. ¿Sí? ¿Redondearon la concentración? Sí, da .029 creo. Entonces, Sí. ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces, hay que sustituir la concentración en la ecuación de equilibrio. Sabemos que esa es la concentración del bromato de plata, pero en el equilibrio la concentración del bromato de plata debe de ser igual a la concentración de la plata, porque si observan la ecuación de disociación nos dice cómo son las concentraciones de todos ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando sí conocemos la concentración, directamente decimos, la del ion plata en el equilibrio debe de ser igual que la del ion, que la del bromato de plata. Y la del ion bromato, también igual que la del bromato de plata, porque todos tienen un 1. ¿Okay? Cuando no conocemos una concentración, lo dejamos como relación y lo expresamos. Entonces la concentración del bromato de plata es igual que la concentración de la plata, independientemente de cuánto sea la concentración, de su valor. Y la concentración del bromato de plata, del ion bromato, también es igual a la concentración del bromato de plata. Cuando no conocemos la concentración, sí lo expresamos como relación. ¿Cómo son? ¿Sí? Recuerden que cuando nos pide la KPS, siempre tenemos que tener una concentración. Ahí no hay problema. Tenemos un número, un valor. Y si no nos lo da, lo calculamos de alguna manera. Nos tiene que dar datos para calcularlo. Y cuando estamos calculando la solubilidad, es decir, la concentración, ahí nos da la KPS y utilizamos las relaciones de concentración. Y ahí, porque no conocemos las concentraciones, ¿verdad? Lo que nos da son la KPS. Entonces son las dos situaciones diferentes de los problemas que hemos estado resolviendo. Chequenla. En uno nos pide la KPS y de alguna manera nos da concentración. En otro nos pide la solubilidad o nos pide la concentración y nos da la KPS. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues hay que sustituir ese valor de concentración de 0.029 o 0.03. Hay que sustituir en la ecuación de equilibrio. Todos van en lo mismo. Entonces nos va a quedar 0.029 al cuadrado, ¿verdad? O 0.03 al cuadrado. Porque los dos son iguales, se multiplican y nos queda al cuadrado. Y da 8.41.0297. Lo voy a hacer lo más exacto posible, a ver qué tanto se acerca el resultado ese, ¿no? Al cuadrado. 8.8 por 10 a la menos 4. Ese 9 está redondeado, ¿no? Simplemente. Sí, sí. No se perdieron con eso, sino para pasar al pizarrón, ¿verdad? Pues a mí me dio 9. 9. Cerrado. 9 cerradito. ¿Qué usaste? ¿0.03? Sí, lo redondeé. Ok. 0.03 da elevado al cuadrado. Da 9 por 10 a la menos 4. Está bien. Los demás, no hay problema con ese problema. El que calla otorga, ¿verdad? Si no hay problemas, podemos continuar. Para avanzar, porque recuerden que nos falta hacer una evaluación, la segunda evaluación de esta unidad de competencia, donde vamos a medir solubilidad y complejometría, ¿verdad? Complejos, equilibrio de complejos. Entonces tenemos que terminar solubilidad para pasar a complejos. Y ya finalmente ver la última unidad de competencia, que es gravimetría. Nos queda pues un mes prácticamente de trabajo todavía, ¿no? Pues vamos bien con respecto a los tiempos. En el último ejemplo nos dice una disolución saturada, nuevamente nos va a decir que está saturada, de hidróxido de zinc. Fíjense qué cambio nos hizo aquí, ¿no? El problema. Hemos estado trabajando con puras sales, ¿no? Bromatos, iodatos, fosfatos,
seleniatos, el iodato de bario, creo que fue el primero que hicimos, ¿no? Iodato de bario, otra sal. Y aquí nos dice para un hidróxido. Entonces, lo cual significa que así como puedo calcular una Kb para un hidróxido, también lo puedo calcular como una KPS. Al final de cuentas, las bases y los ácidos también se solubilizan, ¿no? Lo que pasa es que como son sustancias ácidas y básicas, pues las mencionamos de otro tipo nada más. Solubilidad de ácidos y bases, ¿no? Pero también es solubilidad. De hecho, es solubilidad de todo, ¿no? Se tienen que ionizar. Hasta ahorita, siempre que hacemos cálculos de equilibrio, estamos hablando de iones en el equilibrio, ¿no? Compuestos en el equilibrio. Recuerden que los compuestos puros no participan en el equilibrio. Si han observado, todos son iones. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, vamos a aplicar nuestros conocimientos de lo que evaluamos el día del examen. Ácidos y bases. ¿Sí? Recuerden que el pH es la concentración de los iones hidronio menos el logaritmo de la concentración de los iones hidronio. El pOH es la concentración de menos el logaritmo de los iones hidróxido. Entonces, y que pH más pOH es igual a 14, es la relación que hay entre los dos. Entonces tenemos que utilizar esos conocimientos para poder determinar aquí el dato que nos hace falta. Siempre necesitamos una concentración, ¿verdad? Les comentaba ahorita. Si es un hidróxido, necesito la concentración de los iones hidróxido, porque me da el pH. ¿Ok? Lo cual significa que como es una base y quiero encontrar la concentración de los iones hidróxido para poder resolver en la ecuación de equilibrio y encontrar su KPS, puedo utilizar el pOH porque es una base. Entonces, si ese es el pH y a mí me interesa el pOH porque es una base, necesito no expresarlo como pH, sino como pOH, porque el pH me da la concentración de los hidronios y voy a hacer más trabajo, me voy a tener que meter con la ecuación de disociación del agua para calcular los OHs. Pero si me voy directamente con el pOH, calculo la concentración de los iones hidróxido. Pero para tener pOH en lugar de pH, pues utilizo la relación aquella de que pH más pOH es igual a 14. Si conozco el pH, despejo el pOH. pOH va a ser igual a 14 menos 8.35. Y ya tengo el pOH. ¿Sí? Ahora sé que pOH es igual a menos el logaritmo de los OHs, de los hidróxidos. Hay que despejar los hidróxidos de la ecuación de pOH. Eso es lo que no hemos resuelto hasta ahorita, o sea, es un despeje. Para despejar, ahorita vamos a ver que se despeja, pues sacando siempre la función inversa, ¿no? Así como cuando decimos, ¿cómo despejo el ángulo del seno? De coseno de teta, ¿cómo despejo el ángulo de ahí? Pues con el coseno inverso, ¿no? Y el seno, pues con el seno inverso. Por eso la calculadora trae la función chief en una esquinita a mano izquierda. Dice chief, es el inverso de todas las funciones. Entonces le vamos a sacar el antilogaritmo, o sea, el inverso del logaritmo, ¿no? Para despejar el OH. Va a ser el logaritmo inverso de menos POH es igual a OH. Despejándolo de ahí, con nuestros conocimientos de álgebra, ¿no? Despejando las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces ahorita vamos a anotar la ecuación para que la tengan ahí a la mano, por si se vuelve a utilizar en otro ejercicio, ¿no? Y de esta forma vamos a conocer la concentración de los hidróxidos. Y ya, poniendo la concentración de los hidróxidos, ya me puedo ir a hacer mi cálculo de solubilidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar primero con lo que ya sabemos hacer, con las propiedades de los ácidos y las bases. En este caso, este es un ácido, es una base, ¿no? Vamos a usar el pOH. También podemos calcular los iones hidronio con ese pH, pero después tengo que irme a la ecuación del agua y despejar los OHs. ¿Recuerdan que hacíamos eso? Cuando calculábamos, calcule los hidróxidos, calcule los hidronios. Si es un ácido, los hidróxidos con la ecuación de equilibrio del agua. Si es una base, los hidronios con la ecuación de equilibrio del agua. Hicimos varios ejercicios de ese tipo. Entonces, de esa forma lo vamos a resolver. Vamos a pasar al pizarrón para calcular la concentración, que es lo novedoso. Lo demás ya sabemos cómo se calcula, ¿no? La solubilidad. La ecuación de equilibrio, sustituyo, hago un cambio de variable y despejo lo que me esté pidiendo el problema, que en este caso es el KPS, ¿no? ¿Ok?
pero lo que vamos a recordar es ácidos y bases. Bueno, vamos a pasar al pizarrón entonces. No lo encuentro. No está, a ver si no se me apagó el celular, ¿eh? Déjame checar el celular, no lo encuentro. No. Sí está, lo que pasa es que no estaba en la reunión. Pero ya se va a apagar. Esperemos que no se nos apague. Esperemos que no se nos apague. Si de repente se va, se apaga. Me parece que ahí está. Vamos a ver. Sí, aquí está. Muy bien, ahí está el pizarrón. 8.35 me parece que es el pH. Entonces vamos a hacer lo mismo. Es hidróxido de zinc. Zinc trabaja con +2 o 2 más su valencia. Y el ion hidróxido con negativo. Para estructurar la ecuación, cruzo los subíndices. Vamos a poner un 2 por fuera del OH. Y cruzo el subíndice del 1. Acá hay un 1 que no se escribe, ¿no? Por lo tanto, el compuesto es zinc OH2. Este es el hidróxido de zinc. Y nos dice que su pH es 8.35, porque es una base. Y nos pide calcular el KPS. Reacción de disociación o de solubilidad. Zinc OH2 se va a separar en un ion zinc más 2 hidróxidos. ¿Ok? La ecuación de disociación, sabemos que este no participa en la ecuación de disociación porque es un hidróxido fuerte. ¿Sí? Se ioniza al 100%, su concentración es muy alta y por lo tanto no participa en la ecuación de equilibrio. Zinc, KPS sería el zinc, 2 más, o más, 2 más, ¿verdad? Por el ion hidróxido al cuadrado. Así estaría expresada su ecuación de equilibrio, como todas las que hemos expresado. Entonces, para poder resolver, necesitaríamos hacer un cambio de variable aquí, ¿verdad? Quiero Tengo una sola ecuación, son dos incógnitas. Si pongo en función del hidróxido, porque lo que vamos a calcular son los hidróxidos porque nos da el pH, vamos a poner esta ecuación como si fueran puros hidróxidos. El zinc, ¿cómo es el zinc? ¿Cómo es la concentración del zinc con respecto del hidróxido? ¿Cómo lo puedo expresar ahí? La concentración del zinc, ¿cómo es con respecto al hidróxido? Voy a poner el foco para La mitad. la mitad, ok, correcto, muy bien. 1/2 de la mitad del hidróxido. Si ya entendiendo eso, lo demás es relativamente talacho. Eso es lo más complicadito, ¿no? Porque hay que hacer el razonamiento ahí de las concentraciones. Es 1/2 del hidróxido, suficiente. Sustituimos aquí, va a quedar entonces zinc es 1/2 del hidróxido, ¿verdad? El zinc lo sustituyo aquí adentro. No está elevado al exponente 1, que multiplica al otro elevado al cuadrado. Al resolver esto, que es un producto, es como si fuera x por x cuadrada, es x cúbica. Entonces va a quedar 1/2 de OH al cubo, ¿verdad? Siguiendo aquí, KPS es 1/2 de la concentración al cubo. Y ya encontramos
la ecuación para determinar la KPS. Nada más que no conozco la concentración de los iones hidróxido, pero lo que sí conozco es el pH de la solución. Entonces vamos a utilizar ese pH, nos vamos a ir a lo que sabemos de ácidos y bases para determinar la concentración de los hidróxidos. ¿Sí? Entonces calculamos la concentración, lo voy a poner como... Calculamos la concentración de los hidróxidos de OH. Y lo que me da es esto, pH es igual a 8.35. pH es igual a 8.35. ¿Sí? Como es una base, si es una base, sabemos que para calcular el pOH de una base, porque recuerden que el pOH es para las bases más que nada, porque nos da directamente los hidróxidos. Y el pH es directamente para los ácidos, porque nos da los hidrógenos. Entonces, si es una base, el pOH es igual a menos el logaritmo de los OHs. ¿Sí? Y estos son los que nos interesa conocer a nosotros. ¿Okay? Estos. Entonces, para poder conocer despejarlo, necesito conocer el pOH. Pero ya sé qué relación hay entre pH y pOH. Si pOH más pOH es igual a 14, ¿recuerdan? Dijimos que toda la gama, todo el rango de pH es la suma de ácidos y bases. Y siempre es 14, 7 para ácidos y 7 para bases. Por lo tanto, pOH es igual a 14 menos pH. Y esto es igual a 14 menos 8.35. Y entonces ya conozco el pOH. 14 menos 8.35, 5.65. Ese es el pOH. Y sí que ya conozco el que tengo en mi ecuación de pOH. Para despejar vamos a hacer el despeje, que es lo que les comentaba ahorita. Despejamos los OHs, la concentración de OH, de la ecuación de pOH. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, para despejar ahí, si este es el logaritmo y de este lado elevo o aplico el logaritmo inverso, es decir, lo elevo, si le pongo aquí en base 10x, en base 10x es afectado por el inverso. Cancela y de este lado me queda el inverso del logaritmo. Ese sería el análisis matemático, ¿no? Pero simplemente, yo siempre digo, lo despejo con el inverso, ¿no? Sería, lo voy a despejar, OH, al pasar hacia el otro lado, pasa como el inverso, logaritmo a la menos 1 significa logaritmo inverso de el pOH, porque este es el valor, ¿no? Es el logaritmo inverso de Ahora signo negativo está del otro lado, entra también en forma contraria en el otro extremo. Si aquí está afuera, en el otro lado al despejarlo está adentro. Y lo pongo aquí, menos pOH. Entonces anoten esta ecuación, es el despeje del OH de la ecuación de pOH para encontrar los iones hidróxido. Los iones hidróxido van a ser igual al logaritmo inverso de la concentración o del valor de menos pOH. ¿Ok? Y ya tenemos entonces forma de conocer el OH. Ya conozco el pOH 5.65. Lo voy a sustituir aquí para encontrar la concentración de los hidróxidos. Por lo tanto, OH va a ser igual a logaritmo inverso de menos 5.65. El logaritmo inverso en la calculadora es
Chief logaritmo, ¿no? En el extremo superior izquierdo de su calculadora dice chief. Entonces vamos a poner menos 5.65, lo tecleamos así. Chief, logaritmo. Y nos da 2.23 o 2.238 por 10 a la menos 6. Chequenlo, 2.238 por 10 a la menos 6. Esta es la concentración de iones hidróxido. Sabemos que son moles por litro, porque siempre manejamos el corchete. Por eso no le ponemos unidades, ¿no? Porque el corchete nos dice que es la concentración molar, moles por litro. Entonces, esta es la concentración de los iones hidróxido. Ya calculamos la concentración de los iones hidróxido a partir del pH de mi solución. Como es una base, pues ajustamos a pOH y luego despejamos de la ecuación de pOH, ¿no? La concentración de los hidróxidos, que es esta ecuación. Entonces, si ya conozco este es el que va aquí, ¿no? En mi ecuación de KPS. Ya lo puedo sustituir ahí. KPS va a ser igual a un medio que multiplica a 2.238 por 10 a la menos 6 elevado al cubo. Ese sería mi KPS. Elevado al cubo entre 2. 5.61 por 10 a la menos 18. 5.61 por 10 a la menos 18. Entonces chequen que la resolución para la solubilidad es la misma, ¿no? Hacemos un cambio de variable, pusimos en función del hidróxido porque el hidróxido es el dato que necesitamos estimar, ¿no? Es un hidróxido de sodio, de zinc. Y ya la tarachita que hicimos abajo fue aplicar lo de ácidos y bases, en este caso para las bases, lo que sabemos de pH y pOH. De tal forma que llegamos a la concentración de los hidróxidos, ¿sí? Si esto hubiera sido un ácido, y también nos pone un ácido para que calculemos su KPS, no utilizamos el pOH, ¿no? Utilizamos directamente el pH, porque el pH me da directamente los hidronios del ácido. Entonces ahí hubiera sido menos trabajo, ¿no? Para un ácido es menos trabajo porque siempre nos da directamente la concentración de los hidronios. Nada más que como necesito, no, está bien, perfecto, sí, está bien. Pensé que también pedía los pOH, ¿no? Como es un ácido, pues ya directamente con eso. Como un ácido, pues siempre se va a disociar en el ácido, en el ion hidronio y la sal, o la parte negativa, lo que le llaman la base conjugada. Entonces, pues directamente necesitamos los hidronios, que son los protones. O sea, al menos talacha si fuera un ácido. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? Ninguna. ¿Ninguna? Bien, pues con esto vamos a concluir los ejercicios de solubilidad en agua. Chequen que siempre es agua, agua, agua. No hay nada que interfiera en la determinación de la solubilidad o el cálculo de KPS, nada que esté interfiriendo porque es simplemente agua y el soluto o el compuesto que estamos solubilizando. Entonces vamos a ver qué sucede cuando ya tenemos una solución la cual tiene otro compuesto, que es normalmente, a menos que sea agua destilada. El agua de la llave, el agua natural, sabemos que tiene un montón de sales disueltas, ¿no? Tiene manganeso, tiene magnesio, tiene calcio, tiene cloros, tiene un montón de iones disueltos en el agua, ¿no? En esa agua. Sodio también tiene. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos solubilizar
un compuesto en una solución que ya tiene otro compuesto, ¿sí? O sea, ¿cómo interfiere? ¿Interfiere? ¿Bajo qué condiciones? Y si interfiere, ¿qué tanto afecta, no? Entonces vamos a pasar a esa parte. Seguiremos utilizando el mismo análisis de solubilidad, sigue siendo lo igual, ¿no? La reacción de disociación, la expresión de la ecuación de equilibrio. Podemos hacer un cambio de variable para poner la ecuación en función de uno de los iones y poder resolver lo que nos pida el problema, ¿sí? Y ya si el problema nos da alguna situación especial, pues tenemos que llegar a determinar la concentración de los iones ahí, como ahorita que fue un hidróxido y tuvimos que usar lo de ácidos y bases o lo de bases. Entonces eso ya es pues anexo al problema, ¿no? Entonces vamos a pasar la presentación. Y vamos a pasar. Entonces, ¿cómo se llama esta parte de la solubilidad en donde ya tenemos algún ion en la solución? Pues se llama efecto del ion común. Cuando tenemos un ion común en la solución, es decir, si ya en el agua tenemos iones calcio y voy a solubilizar un sulfato de calcio, ya tenemos calcio en el agua, lo cual significa que debe de tener un efecto en la solubilidad del sulfato de calcio que quiero ionizar, porque el calcio ya está presente en el agua, ¿sí? Eso se denomina efecto del ion común. Y dice, si a una disolución saturada de un electrolito poco soluble, en este caso el calcio que les menciono ahorita, añadimos otra sustancia que aporta uno de los iones, por ejemplo el sulfato de calcio, la concentración de este aumentará, ¿sí? Va a haber un aumento de concentración de iones calcio, porque ya tenemos y queremos solubilizar otra cantidad de calcio, ¿sí? Pero ese aumento en el valor de las masas del ion tiene un efecto inverso. Y ese efecto inverso es que disminuye la solubilidad del ion que quiero adicionar al agua. Es decir, si quiero solubilizar sulfato de calcio en una solución que ya tiene calcio, y si fuera pura agua, se solubilizan 10, por ejemplo, por darle un valor, ¿no? 10. Si ya está el calcio, ese 10 ya no va a ser 10, va a ser 5. ¿Por qué? Porque los otros 5 ya están en el agua. ¿Sí me entienden? Quiere decir que los espacios que ocupan los iones en la solución son únicos. Si ya están ocupados, no se pueden meter más iones de ese tipo. ¿Sí? Es como un aula de clase. Si queremos meter cierta cantidad de personas o de alumnos a una aula de clase y la aula está vacía y hay 20 escritorios, pues van a entrar 20 alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el aula está vacía. Es como si el agua no tuviera ningún compuesto. Se solubiliza la mayor cantidad de soluto. Entran los 20 estudiantes. Pero si ya en el aula hay 5 estudiantes adentro, quiere decir que el agua ya tiene un ion ahí, pues ya nomás van a entrar 15 y se van a tener que quedar los otros 5 afuera. Queremos meter los 20, pero ya no podemos meterlos porque ya hay 5 adentro. Reduce la solubilidad del compuesto que quiero adicionar a esa solución. Ese es el efecto del ion común. Siempre reduce la solubilidad. ¿Ok? Lógicamente dice la concentración del otro ion deberá disminuir para que el producto de las concentraciones de ambos permanezca constante. Quiere decir que queríamos meter 20, lo tenemos que disminuir a 15, porque en el aula nomás caben 20. Ya había 5, o sea, esa capacidad tiene que permanecer constante, como dice aquí, ¿sí? No podemos meter los otros 5, no hay lugar donde meterlos. Dice, como el equilibrio se desplaza a la izquierda de la solubilidad, es decir, claro, se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Se desplaza hacia reactivos.
Quiere decir que ese reactivo, esos 5 alumnos que no pudieron entrar, eran reactivos, ¿no? Que querían entrar a la reacción de solubilidad. Esos 5 pues no van a poder entrar, se quedan como reactivos. Por eso dice que la reacción se desplaza hacia reactivos, ¿sí? Que mide la máxima concentración de soluto disuelto, disminuirá en consecuencia. O sea, no podemos solubilizar. Si primero eran 5 gramos, después únicamente vamos a poder meter 3 gramos. Los otros 2 gramos no se van a solubilizar nunca porque ya están ocupados los espacios ya en la solución. Ese es el efecto del ion común, así es muy simple. ¿Ok? Siempre se desplaza el equilibrio hacia reactivos, es decir, el reactivo se queda sin ionizarse porque ya no hay una fuerza química del agua que pueda romper esos enlaces. Recuerden cuando vimos al inicio la solubilidad, ¿verdad? Rompe los enlaces químicos por efecto del agua, la polaridad del agua que rompe los enlaces. Entonces, si el agua ya se ocupó en disolver otras moléculas, pues ya no tiene fuerza para disolver los otros, para ionizarlos. Ese es el efecto. Entonces, para calcular la solubilidad, vamos a utilizar lo que ya empleamos ahorita, más el análisis lógico. ¿Cuál es el nuevo análisis o el razonamiento lógico que tenemos que manejar en el mismo proceso que hemos hecho hasta ahorita? No vamos a cambiar nada, únicamente vamos a hacer un análisis independiente, un análisis nuevo. La concentración de ese ion que es común a uno que ya está en el agua, la concentración total, es igual a la concentración del ion que está disuelto ya, más la concentración del ion que quiero disolver. Ese es el único razonamiento extra que vamos a hacer. Cuando es pura agua, la concentración de cualquier ion es la concentración del ion que voy a disolver, ¿verdad? Sulfato de bario, su concentración es la que voy a disolver, ¿no? Ahí mismo nos dice, calculamos la concentración. Hidróxido de zinc, calculamos la concentración de los hidróxidos. La concentración de los hidróxidos es la concentración de los iones que voy a disolver, porque vienen en el compuesto. Ahora no, ahora tenemos que razonar que es la concentración de lo que quiero disolver más la concentración de lo que ya está en el agua. Eso se llama concentración total del ion. ¿Ok? Lo que ya está más lo que voy a agregar. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a incluir esa suma en la concentración del ion común. Y vamos a sustituir en la ecuación de equilibrio y vamos a resolver de forma normal. Y nos vamos a dar cuenta de que hay un camino largo y hay un camino corto. Lo vamos a hacer primero con el camino largo. Vamos a hacer ahí algunos análisis. Vamos a cancelar algunas cosas. Y ya después lo podemos hacer por el camino corto. Ya sabiendo por qué razón estoy cancelando o reduciendo mi expresión en la ecuación. Cuál es el fundamento, ¿no? De decir, lo voy a despreciar. Y se nos simplifica mucho la resolución de los cálculos cuando hay un ion común. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos en la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Ok, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Cuídense. La próxima clase ya les entrego calificaciones, ¿no? De su examen. Voy a calificar el fin de semana y ya les entrego el lunes calificaciones. Gracias, Ok, profe. profe. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Cuídense.